de Lima Oeste 1 ha declarado la nulidad de las elecciones en este distrito. ¿Eso de qué se trata? ¿Esto es definitivo? ¿El Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse? Pues bien, está con nosotros Julio Silva Meneses, ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y especialista en temas electorales con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Estimada Carla, igualmente, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que ha sucedido es que el Jurado Electoral Especial, que es importante precisarlo, es un órgano electoral de primera instancia, ha declarado la nulidad de las elecciones distritales llevadas a cabo en este distrito. ¿Qué quiere decir? Que es una elección, en principio, que está circunscrita, delimitada a la elección únicamente distrital. Por lo tanto, en primer lugar hay que aclarar que esta nulidad, que todavía está pendiente de confirmarse, esta nulidad solo afecta o afectaría a la votación distrital realizada en el distrito de Lince. Esto quiere decir que la elección provincial, o en nuestro caso, la elección para autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no se va a ver afectada en lo absoluto. Eso es un primer punto importante de aclarar. Luego, también hay que señalar, como también lo comenté, que estamos hablando de una decisión que la ha tomado el órgano electoral de primera instancia. Por lo tanto, esta decisión puede ser apelada, como lo ha sido. Efectivamente, el personero legal del partido político Renovación Popular ha interpuesto un recurso de apelación y esto va a generar que esta controversia electoral pase a una segunda y definitiva instancia a cargo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que va a resolver seguramente a la brevedad y va a determinar si efectivamente corresponde declarar la nulidad o se debe validar esta elección. Y en tercer lugar, también es importante, creo, precisar de que como consecuencia o en caso de que se confirme esta declaratoria de nulidad, lo que vamos a tener en el distrito de Lince nada más es nuevas elecciones o denominadas también técnicamente o legalmente elecciones municipales complementarias el próximo año, en julio del 2023, en caso de que se confirme esta nulidad. Se elegirían a quienes van a ser las autoridades por los próximos, en ese caso ya no 4 años, sino 3 años y medio. Pero ¿cómo es que se llegó a esta situación? Entiendo que fue el propio Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1 que en su momento declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de Avanza por el País. Sin embargo, luego el Quinto Juzgado Constitucional de Lima se pronunció al respecto y señaló que sí se ha incluido, ¿no? Así es. Y esto no se hizo por parte de la OMPE, que son los encargados precisamente de imprimir, ¿no? y tener a bien todas las cédulas y con los nombres de los candidatos, con los logos, etcétera. ¿Qué sucedió? Así es, efectivamente, como bien lo señalas, Carla, aquí lo que sucedió en un primer momento es que esta lista de candidatos, porque aquí cuando hablamos de elecciones municipales hablamos de listas más que de candidaturas personales, esta lista fue rechazada, se declaró improcedente. A raíz de ello, ellos recurren a la vía constitucional, como bien lo señalas, el Quinto Juzgado Constitucional. Hay que precisar que si bien las controversias electorales las resuelve en última y definitiva instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cuando una organización política, un candidato considera que se han afectado sus derechos fundamentales, puede recurrir a la vía constitucional y la vía constitucional es competente para anular, suspender, dejar sin efecto las decisiones en el ámbito electoral. Y eso fue lo que sucedió. Hay una decisión de un juez constitucional que le ordena al Jurado Electoral Especial reinscribir o considerar como inscritos a esta lista de candidatos. El Jurado Electoral Especial, con fecha 20 de septiembre, reincorpora o reinscribe a esta lista de candidatos, 20 de septiembre, 12 días antes de las elecciones, y le comunica a la OMPE a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Lo que sucedió luego es que el día 2 de octubre, cuando los ciudadanos del INSE van a votar, se encuentran con una cédula que en la parte o en la columna de votación distrital no aparece o no figura pues el partido Avanza País. Y eso el Jurado Electoral Especial lo ha considerado como una grave irregularidad que afecta o distorsiona el sentido del voto o los resultados de la votación en ese distrito. ¿Y es así? ¿Esto merece una sanción por parte de la OMPE? Bueno, en la normativa electoral, frente a casos de nulidades electorales, como es este caso del INSE, no está establecida una sanción para el jefe o responsable de la ODP o de la OMPE. En todo caso, habría, y seguramente el Jurado Nacional de Elecciones en esta apelación va a pedir los informes tanto a la OMPE o a la ODP para que justamente señalen o informen qué es lo que ha pasado en este caso en concreto. ¿Por qué es que, habiéndose dispuesto el 20 de septiembre, llegado el 2 de octubre, no figuraban el nombre de la organización política y el símbolo, en este caso del partido Avanza País? Y en base a eso,
el Jurado Nacional de Elecciones determinará si estamos ante una grave irregularidad, reitero, porque finalmente ese es el motivo por el cual el Jurado Electoral Especial declaró la nulidad. Esta grave irregularidad que afecta, que tiene incidencia en los resultados. ¿Es un hecho insólito? ¿Ya se había dado alguna vez? ¿Hay un precedente? Bueno, el tema de las nulidades se suele presentar en elecciones subnacionales como estas, o sea, gobiernos regionales y municipalidades. Sobre todo, hablábamos de nulidades causadas por hechos de violencia. Es la primera vez que advertimos, pues, una nulidad basada en la omisión de consignar una organización política en la cédula de votación. Sin embargo, si bien es un caso novedoso, sí hay criterios ya establecidos para las nulidades. Y como lo comentaba hace un momento, estos criterios tienen que ver con que se determine que estamos ante un hecho grave que configure también una infracción a la normativa electoral. Podrían decir, por ejemplo, no sé si usted me dirá si es un argumento válido, de que había un poco más de 10 días, luego de que se pronunciara este juzgado constitucional de Lima, no era el tiempo suficiente para volver a imprimir nuevas cédulas, para poder incluir a esta lista de partido político, para que la gente pueda acercarse a las urnas. ¿Daría esa posibilidad? Eso lo tendrá que informar y lo tendrá que acreditar también en ese caso la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque hemos visto otros casos en estas mismas elecciones en las cuales también a través de decisiones de jueces constitucionales se ordenó la incorporación como candidatos y en ese caso la OMPE, por ejemplo, sí reimprimió o imprimió nuevamente carteles de candidatos y lo hizo también a la brevedad, incluso con menos tiempo. Hemos conocido casos de que 2 días antes de las elecciones, el viernes antes de las elecciones, se dispuso esta reimpresión, al menos de carteles de candidatos. Reitero, en este caso tendrá que informar o a quien le corresponde dar cuenta de esta situación, tendrá que ser a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y no sería el único caso, ¿no? Porque entiendo también que Avanza País, esta misma agrupación política, ha solicitado la nulidad de elecciones en el distrito de Santa María del Mar. Este pedido fue presentado por el Jurado Electoral Especial Lima Sur debido a que el símbolo de la organización política no fue incluido en la cédula de votación, casi similar a lo que ocurrió en Lince. Así es, efectivamente se trata de un caso similar. Estamos también ante un pedido de nulidad presentado de igual forma por el partido Avanza País, como en el caso del Lince, y también basado en los mismos hechos, es decir, la falta de consignación en la cédula de votación de este partido político Avanza País a raíz de una decisión de incorporación o consideración como lista de candidatos para que participen en estas elecciones. ¿Y qué sucede ahora? Porque claro, en algunos lugares, esto hay que resolverlo sin duda en algunos distritos, pero también sucede con regiones, las segundas vueltas, ¿no? Que algunos están señalando y hay algunos, digamos, regiones en las que sí se va a realizar, como es Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. En ese sentido, también es importante recordar a los amigos televidentes que los partidos políticos tenían una obligación pendiente e importante, que es rendir cuentas sobre los gastos de campaña. Son 2 rendiciones, pero ¿estas también se aplican para la segunda vuelta? A ver, en efecto, vamos a tener segunda vuelta regional en 9 departamentos. Es decir, hay 9 circunscripciones en las cuales se eligen autoridades regionales, en las cuales las fórmulas de candidatos, las planchas regionales gobernador y vicegobernadora, no consiguieron ese mínimo que establece la ley, en este caso la ley de elecciones regionales, que es ese mínimo de 30% de los votos válidos. Por eso, en 9 circunscripciones, los ciudadanos de esos 9 departamentos van a volver a las urnas, seguramente la primera semana de diciembre. La normativa señala que es dentro de los 30 días de proclamados los resultados de esta primera vuelta y por lo tanto los ciudadanos van a tener esta segunda vuelta para elegir en definitiva quienes van a ser sus autoridades, en concreto gobernador y vicegobernadora de ser el caso. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la normativa electoral también está prevista la declaración de la información que los partidos políticos y movimientos regionales y candidatos además, y esto es importante precisarlo porque a veces los candidatos desconocen que ellos mismos como candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros, alcaldes y regidores tienen la obligación de informar acerca de sus ingresos de campaña y de los gastos de campaña. Ya se hizo una primera declaración que venció el 9 de septiembre. Estamos a la espera de que se entregue esta segunda declaración y también hay que precisarlo que en principio pues dentro de la normativa no está prevista esta segunda vuelta. Seguramente la OMPE va a informar
acerca de la manera y forma como deben declarar los candidatos y organizaciones políticas todo lo que tenga que ver con el financiamiento de la campaña. Claro, porque eso es importante, ¿no? Porque en la segunda vuelta son 30 días, pero en 30 días estos candidatos van a seguir realizando movimientos, campañas, alguna actividad proselitista, y es importante que la rendición también abarque este tramo. Así es, efectivamente. Lo importante, lo relevante es la transparencia con que deben actuar las organizaciones políticas y los candidatos. Y por ello es importante que informen, que den a conocer y que sustenten, de ser posible, pues, los gastos en que incurren y los ingresos y los aportes que reciben para determinar que estos provengan de una fuente lícita. Y por último, por favor, para terminar, sobre el caso de Joaquín Ramírez, que estaba, digamos, en vilo si es que iba a asumir o no como alcalde provincial de Cajamarca. Según lo que se ha señalado, pues sí va a ser así, eso va a ser así. ¿Eso es definitivo o hay una apelación que se puede hacer? Bueno, en el caso de Joaquín Ramírez, ya tenemos una decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la segunda y definitiva instancia en el ámbito electoral, que ha determinado que a esta persona, a este candidato, y no solo a él, sino a la lista de candidatos, porque estamos hablando de una elección municipal, se le excluyó, se le retiró o se dejó sin efecto su inscripción, incluso el mismo día de las elecciones. Por lo tanto, estamos ante una decisión del Jurado Electoral Especial de Cajamarca que resultaba extemporánea. No se puede retirar a un candidato el mismo día de las elecciones, más aún cuando ya se está ejecutando la misma jornada electoral, el mismo acto electoral, y los ciudadanos están emitiendo su voto por esta organización política o por otras, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Ha sido con nosotros Julio Silva, ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y especialista en temas